En nuestro pueblo y en los de los alrededores, mi mamá era famosa por su arte, pero solo fabricaba bancos de glamour. No solo eran absurdamente caros, sino que también venían con condiciones estrictas. Solo hacía uno para una mujer que hubiera sido traicionada por un hombre. Yo estaba recostada en una mecedora, medio dormida, cuando una mujer alta y corpulenta llegó a nuestra puerta. No era precisamente bonita. Supe de inmediato que había venido a recoger su banco de glamour. Hace apenas unos días, había venido con su esposo y otra mujer. Cuando se fueron, solo ella salió por la puerta. Vaya, para fabricar un banco de glamour, siempre tenía que haber un hombre y dos mujeres involucrados. Esa era la regla. Mamá, alguien ha venido por ti. Llamé. Mi mamá apareció con una sonrisa cálida. Estela, tu banco ya está listo desde hace tiempo. Ven, entra y pruébalo. Estela se sonrojó y siguió a mi madre al piso de arriba. La puerta del segundo piso se cerró de golpe. Subí las escaleras sigilosamente y pegué la oreja a la puerta. Mi mamá había estado fabricando bancos de glamour desde que tenía memoria, pero yo nunca había visto uno. Cada vez que una clienta venía a recoger el suyo, ella cerraba la puerta con llave. Poco después escuché el gemido de una mujer desde dentro. Pasaron unos momentos y luego oí la voz de Estela, más suave y extrañamente más femenina que antes. La curiosidad me estaba matando. ¿Cómo eran esos bancos realmente? Antes de que pudiera pensar más en ello, los sonidos se detuvieron. Corrí de regreso al patio, fingiendo que regaba las plantas como si nada hubiera pasado. Unos minutos después, Estela salió cargando una caja grande. Su rostro estaba sonrojado. ¿Era mi imaginación o se había afinado un poco? También su piel parecía más tersa. Sabía que en unos días, Estela se transformaría por completo en una mujer hermosa. Esa era la magia de los bancos de glamour. Mientras pasaba, Estela se detuvo y se dirigió a mi madre. ¿Cuándo le enseñarás a tu hija tu oficio? Mi mamá me miró y frunció levemente el ceño antes de suspirar. Todavía no está lista. Cuando tenga un novio, le enseñaré. Hace tiempo que quiero retirarme. Si mi mamá me enseñara, por fin podría ver cómo eran esos bancos misteriosos. La verdad es que ya tenía novio. Estábamos locamente enamorados, pero mi madre siempre me había prohibido salir con alguien, así que nunca me atreví a contarle. Tan pronto como Estela se fue, no pude contenerme más. Mamá, en realidad ya tengo novio. Enséñame a hacer bancos de glamour, dije, apenas pudiendo contener mi emoción. En mi cabeza ya lo estaba planeando todo. Cada banco se vendía por $200,000. Si podía hacer 3 al mes, estaría lista para jubilarme en unos pocos años. Entonces podría retirarme con mi novio y vivir tranquilamente. Pensé que mi mamá se alegraría al saber de mi novio, pero para mi sorpresa, su rostro se ensombreció de preocupación. La tristeza en sus ojos era inconfundible. ¿Te has acostado con él?, preguntó directamente. Mi rostro se puso rojo como un tomate. Nunca esperé que me preguntara algo tan directo, especialmente dado lo estricta que siempre había sido conmigo. Parte de mí tenía miedo de que explotara. Está bien, puedes decírmelo. Ya eres adulta. No te castigaré como antes. Avergonzada, asentí. Ella sonrió suavemente y revolvió mi cabello. A pesar de la sonrisa, pude ver que la tristeza seguía en sus ojos, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Has crecido. Trae a tu novio un día. Quiero conocerlo. Si pasa mi prueba, entonces podrás aprender a hacer bancos de glamour. El primero que fabriques será para ti. Sus palabras me dejaron pensando. Nunca había visto el banco que mi mamá había hecho para ella misma. Tendría que colarme en su habitación un día de estos para ver si lo encontraba. Llamé a Héctor para contarle la noticia. Estaba emocionado y prometió venir a conocer a mi madre en cuanto pudiera. No pude evitar contarle el secreto. Una vez que mi mamá me enseñara, haría una fortuna. Héctor estaba aún más emocionado que yo, soñando con comprar una casa en la ciudad y llevar a mi mamá a vivir con nosotros. Un mes después, Héctor vino a visitar a mi mamá. Me desperté temprano y lo esperé en la intersección. Cuando finalmente llegó, su expresión era sombría. Lina, dices que tu familia es rica, pero ¿por qué vives en medio de la nada? ¿Te estás burlando de mí? Nuestra casa estaba escondida detrás de la montaña, en el lado sombreado porque los bancos de glamour debían fabricarse en un ambiente con poca luz. Desde donde estábamos no se veía la gran villa. Le tomé del brazo, intentando animarlo. Espera un poco más y verás mi casa. Te prometo que no te decepcionará. Él me miró con escepticismo. Te creeré, pero si me estás mintiendo, me largo. Apreté su brazo, aunque fue él quien me había buscado. Me gustaba de verdad. Sus rasgos encantadores me tenían completamente cautivada. Al doblar la esquina, los ojos de Héctor se abrieron de par en par al ver la enorme villa contra la ladera. ¿Esa villa es tuya, Lina? Sí, te dije que mi familia es muy rica. Él miró nerviosamente el modesto regalo que sostenía. ¿Crees que esto es muy barato? Observé las flores con descuento que había comprado en el supermercado y sonreí. No importa. Mientras a mí me guste, a mi mamá no le importará. En la distancia vi a mi mamá parada en la puerta. Los ojos de Héctor brillaron de asombro. Lina, ¿por qué nunca me dijiste que tenías una hermana? Cualquiera que conociera a mi mamá pensaba que era mi hermana, con su piel suave, sin arrugas y una figura que llamaba la atención. No era de extrañar que ningún hombre pudiera resistirse a ella. Héctor bajó la mirada, limpiándose la boca mientras se reía. Tu mamá es preciosa. ¿Por qué tú no te pareces en nada a ella? Le había hecho esa misma pregunta a mi mamá cuando era niña. Siempre fui la rara, la gordita, la que luchaba con el acné en la adolescencia. Ahora que el acné había desaparecido, solo me quedaban cicatrices. Los clientes que visitaban la tienda solían bromear con mi madre, diciendo que debía ser adoptada. Ella siempre insistía en que me parecía a ella y que una vez que dominara la
fabricación de bancos de glamour sería incluso más hermosa. Esa era la razón por la que estaba tan ansiosa por aprender. Soñaba con el día en que me transformaría en una diosa. Incluso me preguntaba si los ingredientes tenían algún tipo de poder mágico de belleza. Mi mamá dice que cuando empiece a hacer bancos de glamour me pondré más bonita, dije. Héctor me pellizcó juguetonamente el vientre y sonrió. Ojalá, dijo. Se acercó a mi madre y la saludó respetuosamente. Ella extendió la mano con gracia. Hola, Héctor. Soy la mamá de Lina. Héctor se mostró sorprendido, pero estrechó su mano sin querer soltarla. No fue hasta que aclaré mi garganta que finalmente la soltó, aunque con desgana. Oh, le lancé una mirada molesta y entré a la casa de mal humor. Mi mamá pareció encantada y me siguió rápidamente, susurrando: los ingredientes son muy buenos. Estaba un poco confundida por su comentario, pero no tuve la oportunidad de preguntarle más. Durante la cena, mi mamá empezó a hacer preguntas sobre la familia de Héctor, y cuanto más escuchaba, más feliz se ponía. Cuando tenía 18 años, Héctor perdió a sus padres en un accidente, así que ahora estaba solo, pero tenía un buen trabajo. Honestamente, eso me bastaba. Era guapo y educado, y me sentía afortunada de estar con él. Después de algunas copas, Héctor se puso sentimental, abrazando a mi mamá y diciendo que una vez que nos casáramos, se mudaría con nosotras porque seríamos familia. Justo cuando estábamos disfrutando del momento, Estela entró. Sabía que se vería bien, pero aún así me dejó sin aliento. Con su cara pequeña y linda, labios rosados y curvas que envidiaría cualquier estrella, estaba impresionante. Estela trajo algunas cajas de vino elegante para agradecer a mi madre. Ya había visto ese tipo de cosas antes, así que me concentré en pelar camarones para Héctor. Sus ojos estaban fijos en las cajas de vino. Mientras Estela y mi mamá charlaban, ella se acercó y tocó juguetonamente la cara de Héctor. Oh, vaya, este chico es realmente guapo. Tu hija tiene buen gusto. Héctor no se apartó y simplemente sonrió como un tonto. Entonces Estela le dio un pequeño pellizco juguetón, haciendo que su rostro se pusiera rojo. Y aún así, él no objetó, solo siguió sonriendo. Con una sonrisa traviesa, Estela le dijo a mi mamá: cuando tu hija aprenda a hacer bancos de glamour, tendrá muchísima suerte. Será incluso más hermosa que yo. Estaba furiosa, así que dejé mi tenedor con fuerza sobre la mesa y subí corriendo las escaleras. Esperaba que Héctor viniera detrás de mí para animarme, pero para mi sorpresa, decidió acompañar a Estela a la puerta. Oh, el rostro de mi mamá se ensombreció al instante y envió a Héctor de regreso, insistiendo en que ella misma despediría a Estela. Más tarde esa noche, después de apagar las luces, Héctor terminó rápido y se quedó dormido. Tocando mi cara, pensé que una vez que me volviera más hermosa, él encendería las luces solo para mirarme. En la cama, me giré y giré, incapaz de dormir. Finalmente, subí al techo para contemplar las estrellas. De repente, una suave voz femenina rompió el silencio. Nuestra vecina vivía lejos, así que esa voz tenía que ser de mi madre. ¿Podría ser que estuviera saliendo con alguien? Podía entenderlo. Había estado sola durante años y debía ser difícil para ella. Aún así, tenía curiosidad por saber quién había logrado conquistar a una mujer tan exigente. Me acerqué sigilosamente a la ventana de su habitación. Solo una mirada me dejó sin palabras. Vi a mi madre sentada en un banco peculiar, con movimientos extraños y casi rituales. Después de lo que pareció una eternidad, se levantó y buscó una palangana con agua, limpiando meticulosamente el banco de glamour mientras hablaba consigo misma. Entonces, de repente, escuché el nombre de mi papá salir de sus labios. Oh, una vez, cuando había estado bebiendo, también había mencionado su nombre. Le pregunté cómo era él, pero eso la enfureció. Me dijo que nunca lo mencionara de nuevo, y me lo tomé en serio. Desde entonces, el tema había quedado prohibido. Cuando terminó de lavar el banco, lo envolvió cuidadosamente y lo guardó en la caja fuerte. Corrí de vuelta a mi habitación, con la mente en un torbellino. ¿Podría ser ese su primer banco de glamour? Ella siempre decía que el primer banco que fabricaba una persona era para sí misma, pero yo ya tenía novio, así que no lo necesitaba. Planeaba vender mi banco y viajar con Héctor en su lugar. A la mañana siguiente, mi mamá me llevó a su habitación y abrió la caja fuerte. Siempre has querido ver cómo es un banco de glamour, ¿verdad? Hoy es tu día. Luché por contener mi emoción mientras la seguía adentro. Ella levantó con cuidado una caja grande de la caja fuerte, y cuando la abrió, una fragancia rica y embriagadora me envolvió. Era el mismo banco en el que se había sentado la noche anterior. El banco tenía un encanto antiguo, pero su material era inusual. No era madera ni piedra, era casi como piel. Oh, solo la idea me puso la piel de gallina. Estaba a punto de sentarme en él cuando mi madre de repente me apartó. Este es mi banco de glamour. Solo yo puedo sentarme en él. Tendrás el tuyo algún día. Si no podía sentarme, tocarlo debería estar bien, ¿verdad? Pero cuando extendí la mano, mi mamá bloqueó mi intento de nuevo. Solo puedes tocar los lados, no la parte superior. Asentí sintiendo la suave superficie bajo mis dedos. Curiosamente, se sentía vivo, casi como si el banco respirara y diera la bienvenida a mi toque. Cuando retiré la mano, el banco pareció inclinarse hacia mí, como si anhelara más contacto. Oh, viendo que había terminado, mi madre se agachó, acunando el banco mientras cerraba los ojos y lo acariciaba amorosamente. Cedric, ¿ves que tu hija ha crecido? No es como tú, es como yo. Me giré hacia el espejo, examinando mis rasgos. Ninguno se parecía a los de mi madre. Ya tiene novio, lo conocerás pronto. Es incluso más guapo y exitoso que tú. Lina definitivamente creará el mejor banco de glamour del mundo. Mientras la
escuchaba, una sensación inquietante me invadió, haciendo que pensara en el banco como una especie de sustituto de mi papá. Oh, mi madre llenó otra palangana con agua y comenzó a lavar el banco con un toque tierno. Lina, recuerda limpiar bien el banco después de usarlo. Asentí, tratando de absorber cada palabra. Luego, me entregó un viejo libro de cuero gastado. Todos los métodos para hacer el banco están aquí. Puedes revisarlo tú misma. Abrí el libro con las manos temblorosas. La primera página crujió bajo mis dedos, revelando palabras escritas en una tinta desvaída que parecía más antigua que el tiempo mismo. Mis ojos recorrieron las líneas, curiosa al principio, pero a medida que entendía lo que decían, mi cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió mi columna. No podía creerlo. Las palabras describían un proceso meticuloso, casi ritual. Un hombre debe ser traicionado para alimentar la esencia del banco. El dolor es el catalizador, el amor roto, el ingrediente secreto. Solté un grito ahogado, dejando caer el libro. Mi corazón latía desbocado. Ahora entendía por qué mi madre me había preguntado si ya había estado con Héctor. Comprendí la verdadera naturaleza del glamour. No era solo magia superficial, era un pacto oscuro que atrapaba las emociones más profundas. Todo giraba en torno al sacrificio. Me aparté, con el estómago revuelto. Salí corriendo hacia el jardín y me desplomé cerca del parterre de flores, donde vomité hasta sentir que no quedaba nada en mi interior. Mis manos seguían temblando mientras recordaba las palabras del libro. ¿Era eso lo que mi madre había hecho con mi padre? ¿Cedric había sido sacrificado para darle a mi madre su belleza eterna? Mientras intentaba controlar mi respiración, escuché pasos detrás de mí. Era mi madre, acercándose en silencio, con una palangana de agua en las manos y su expresión tranquila. No mostraba ninguna sorpresa por mi reacción. Parecía, en cambio, que había estado esperando este momento. Sabía que tarde o temprano lo descubrirías, Lina, dijo con suavidad, arrodillándose a mi lado. Tomó un pañuelo y limpió con ternura mi rostro manchado de lágrimas y sudor. No es un camino fácil, pero es el único que garantiza que obtengas lo que deseas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?, pregunté, mi voz quebrada por la ira y el miedo. ¿Por qué ocultaste todo esto? Mi madre suspiró con una expresión de cansancio en sus ojos, como si estuviera cargando con un peso invisible durante años. Porque una vez que lo sabes, no hay vuelta atrás, dijo. Sus ojos, antes cálidos, ahora eran duros. Ahora que lo has descubierto, debes decidir. O sigues el camino del glamour, o te quedas como estás. Pero ya no puedes ignorarlo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas. Mi corazón latía con fuerza, porque sabía que la decisión que tomara esa noche cambiaría mi vida para siempre. Esa noche no pude dormir. El peso de lo que había descubierto me aplastaba el pecho. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba las manos de mi madre acariciando el banco, como si Cedric aún estuviera allí, atrapado para siempre en ese objeto extraño. Las palabras del libro retumbaban en mi mente. El amor roto, el ingrediente secreto. Cuando finalmente me levanté al amanecer, tomé una decisión. No podía ignorarlo más. Si quería aprender a fabricar bancos de glamour, tenía que hacerlo todo según las reglas de mi madre. Necesitaba que Héctor pasara la prueba. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mamá me miró con esos ojos afilados que todo lo ven, como si supiera exactamente en qué estaba pensando. No dijo nada, pero cuando me acerqué a ella después de recoger los platos, me susurró: tráelo, hoy es el día. Sentí un escalofrío recorrerme. El día había llegado, y con él, la oportunidad de probar el amor de Héctor. ¿Me elegiría a mí? ¿O, como temía en lo más profundo, caería bajo el encanto de mi madre como todos los demás? Héctor llegó a mediodía, con su sonrisa despreocupada y su andar relajado, como si el mundo entero le perteneciera. Traía un ramo de flores que claramente había comprado a última hora. Me lancé a sus brazos y lo abracé con fuerza, como si mi vida dependiera de ello. Él se rió, divertido, sin entender mi desesperación. ¿Estás bien, Lina?, preguntó, apartándome para verme a los ojos. Yo asentí, intentando calmarme. Mi corazón estaba en llamas, dividido entre el amor que le tenía y el miedo de perderlo en las próximas horas. Mamá quiere conocerte hoy, le dije, tomando su mano. Es importante. Si todo sale bien, vamos a poder estar juntos para siempre. Héctor sonrió, confiado como siempre. No entendía lo que estaba en juego. Él nunca entendía nada del todo. Entramos en la casa, donde mamá nos esperaba en la sala, impecable y radiante, más hermosa que nunca. Héctor parpadeó sorprendido, y yo vi en sus ojos el mismo brillo que habían tenido al ver a Estela. Héctor, bienvenido, dijo mi madre, extendiendo la mano con elegancia. Él se la tomó, y aunque quise pensar que sería un saludo breve, no soltó su mano de inmediato. Sentí un pinchazo en el corazón. Mi madre sonrió con satisfacción, como si hubiera visto justo lo que esperaba. Lina tiene buen gusto. Eres muy guapo, comentó mi madre con una sonrisa suave pero intencionada. Héctor se rió, nervioso, pero no retiró la mano hasta que yo aclaré la garganta. Él me lanzó una mirada rápida y luego se encogió de hombros, como si no hubiera pasado nada. Mi pecho ardía de celos. Nos sentamos a la mesa para almorzar y mi madre, con una calma estudiada, comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Héctor. Él le contó todo, la muerte de sus padres, su independencia y cómo quería formar una nueva familia conmigo. Mi madre parecía encantada, como si él fuera exactamente lo que había estado buscando para mí, o quizás para otra cosa. Sus ojos brillaban de una forma que no entendía. A mitad de la comida, mamá hizo una pausa, mirándome directamente. Lina, ¿por qué no le muestras a Héctor el banco de glamour? Estoy segura de que le interesaría
regresar a verlo. El aire se congeló en mi pecho. Sabía que esta era la prueba. Si Héctor cedía al encanto del banco, no habría vuelta atrás. Sería él quien alimentaría mi futuro y sería su amor el que se rompería. Sí, claro, dije, obligando a mi voz a sonar estable. Me levanté de la mesa y Héctor me siguió. Despreocupado como siempre, cada paso hacia la habitación se sentía más pesado, como si llevara una carga invisible sobre los hombros. Abrí la puerta del cuarto donde estaba guardado el banco de mi madre. La fragancia embriagadora del material mágico nos envolvió al instante y Héctor dejó escapar un suspiro de sorpresa. Vaya, murmuró, acercándose al banco como si estuviera hipnotizado. Yo lo observaba con el corazón en la garganta. Si tocaba la superficie del banco, significaría que estaba perdido. Todo dependería de ese momento. Héctor extendió la mano y antes de que pudiera detenerlo, sus dedos rozaron la piel suave del banco. Un leve susurro resonó en la habitación, como un aliento exhalado. Héctor sonrió, fascinado. Esto es increíble. ¿Qué es exactamente? Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Ahí estaba la respuesta que temía. Él había caído, el banco lo había atrapado, y yo sabía que ya no había nada más que hacer. Es parte del legado de mi familia, respondí, sintiendo que mi voz se quebraba. Héctor se giró hacia mí, todavía sonriente, ajeno al desastre que acababa de provocar. Esto vale una fortuna, ¿verdad?, dijo con entusiasmo. Imagina lo que podríamos hacer con algo así, Lina. Nos haríamos ricos en poco tiempo. En ese momento, supe que no me amaba. Nunca lo había hecho. Solo veía en mí una oportunidad más, como tantas otras en su vida. Mi madre apareció en la puerta, mirándonos en silencio. En sus ojos no había sorpresa, solo resignación. Ya sabes lo que tienes que hacer, Lina, susurró. Héctor frunció el ceño, mirando a mi madre y luego a mí. ¿Qué pasa? ¿De qué están hablando? Yo lo miré una última vez, sintiendo cómo la tristeza se transformaba en una furia fría y calculada. Ahora entendía el precio del glamour y estaba dispuesta a pagarlo. Lo siento, Héctor, murmuré. Antes de que él pudiera reaccionar, cerré la puerta de golpe. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en mi mente como un eco final. No había marcha atrás. Mi madre se acercó lentamente y me colocó una mano en el hombro, como si estuviera confirmando que yo había tomado la decisión correcta. Muy bien, Lina, susurró. Es hora de completar el ritual. Héctor debe convertirse en tu sacrificio. Mis piernas temblaban, pero el fuego que ardía dentro de mí era más fuerte que cualquier miedo. Él me había traicionado, como todos los hombres que habían pasado antes por nuestras vidas. Solo quedaba un camino, convertir esa traición en poder. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mi madre sonrió suavemente. Había orgullo en su mirada, como si esperara este momento desde el día en que nací. El amor no es suficiente, Lina. Lo que necesitas es el dolor de su traición. Tómalo todo, cada promesa rota, cada mentira. Haz que fluya en el banco, y él te dará lo que deseas. Entré en la habitación y vi a Héctor, de pie, confundido, tratando de entender lo que estaba pasando. Todavía no comprendía que ya no había escapatoria. Lina, ¿qué es esto? ¿Por qué cerraste la puerta?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el peso de la decisión me envolvía como una segunda piel. Cada paso que daba se sentía más ligero, como si por fin estuviera despojándome de todas mis inseguridades. Héctor, susurré, acariciando suavemente su mejilla. ¿Alguna vez me amaste realmente? Él frunció el ceño confuso, y su silencio fue la respuesta más honesta que jamás me había dado. No necesitaba decir nada, todo estaba claro. Mis manos lo empujaron hacia el banco de glamour, y cuando su cuerpo tocó la superficie, una energía oscura y vibrante se encendió en el aire. El banco parecía latir, como si estuviera respirando. Héctor intentó levantarse, pero el banco lo mantenía inmóvil, como si se hubiera fusionado con él. ¿Qué está pasando? Lina, suéltame, gritó, luchando en vano. Era demasiado tarde. Mi madre se quedó junto a la puerta, observando en silencio mientras el proceso continuaba. El banco absorbía cada fragmento del amor roto de Héctor, cada promesa no cumplida y cada intención egoísta. Podía sentirlo. El poder se deslizaba hacia mí como un río invisible, envolviéndome por completo. El grito de Héctor se apagó lentamente, como si el banco lo estuviera consumiendo desde dentro. Su cuerpo se desvanecía, y lo único que quedaba era su esencia atrapada en la superficie del banco, ahora brillante y llena de un glamour aterrador. Cuando todo terminó, me quedé en silencio, respirando profundamente. Sentía algo diferente, como si, por fin, yo también hubiera cambiado. Me acerqué al espejo y me miré. Era irreconocible. Mis cicatrices habían desaparecido. Mi piel era suave como la seda. Mis ojos brillaban, y mis labios se curvaban en una sonrisa que nunca antes había visto en mi rostro. Ahora era hermosa, incluso más que Estela, incluso más que mi madre. Me giré hacia ella, quien me observaba con una sonrisa satisfecha. Ahora entiendes, Lina, dijo acercándose para tomarme de la mano. Tomarme. Este es el verdadero poder del glamour. No es solo belleza, es control. Mi reflejo en el espejo me devolvía una imagen que no reconocía del todo. Por primera vez en mi vida, me sentí completa. Cada inseguridad que había cargado durante años se había desvanecido, consumida junto con la esencia de Héctor. Era hermosa, poderosa y, lo más importante, libre. Mi madre se acercó con una calma solemne, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos brillaban con orgullo. Ya no había distancia entre nosotras, ninguna barrera. Por fin era su igual. Ahora sabes lo que es el glamour, dijo en voz baja. Tu sacrificio ha sido perfecto. Me giré hacia el banco, donde la esencia de Héctor se había asentado en la superficie. El
material brillaba, vibrante y lleno de vida, como si su presencia todavía residiera allí, atrapada entre capas invisibles de dolor y promesas rotas. ¿Qué harás con el banco?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Mi madre esbozó una sonrisa misteriosa mientras acariciaba el banco con la misma ternura con la que habría tocado a un amante. Este banco es tuyo. El primero siempre le pertenece a quien lo fabrica, susurró. Pero no es solo un objeto, Lina. Es una prueba de que ya eres parte del legado. Ahora, tú eres la guardiana del glamour. Bajamos al salón en silencio, como dos cómplices que acaban de compartir un secreto eterno. La casa parecía diferente, más ligera, como si un peso invisible se hubiera desvanecido. Por primera vez, no me sentía pequeña bajo la sombra de mi madre. Ahora éramos iguales. Me senté junto al banco, pasando los dedos por la superficie, que aún parecía respirar ligeramente bajo mi tacto. Héctor ya no era más que un susurro atrapado allí, un eco de su propia traición. No sentía remordimiento, solo satisfacción. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Mi madre se inclinó hacia mí, con esa mirada llena de certezas que siempre había tenido. Ahora es tu turno, Lina. Tú decides cuándo comienza el próximo ciclo. Me quedé en silencio, mirando el banco con una mezcla de fascinación y determinación. Podía sentir el poder en mis manos, como una promesa de algo más grande que cualquier amor pasajero. Y entonces supe lo que tenía que hacer. El ciclo no debía terminar conmigo. El glamour era eterno, un legado que debía continuar. Yo era la nueva guardiana, y ya sabía exactamente cómo usar mi poder. Pasaron los días, y cada vez que miraba el banco, una sonrisa tranquila se formaba en mis labios. La antigua Lina había quedado atrás. Una noche, mientras me miraba en el espejo, sostuve en mis manos el viejo libro de cuero que mi madre me había entregado. Ya no me asustaba lo que había dentro. Cada página contenía secretos que ahora comprendía completamente. Estaba lista para asumir el control de mi destino. Al día siguiente, decidí volver a la ciudad, llevando el banco conmigo. Nadie sospecharía jamás lo que contenía, ni cómo había llegado a ser. Mis cicatrices, mis inseguridades, todo se había desvanecido. Había una nueva vida esperándome, y con cada paso que daba, sabía que la belleza y el poder siempre tendrían un precio. Pero ese precio estaba dispuesto a pagarlo una y otra vez. El ciclo nunca se rompería. Me giré una última vez hacia mi madre, que me miraba desde la puerta, con una expresión que era una mezcla de despedida y bienvenida. Ambas sabíamos que este era solo el comienzo. Adiós, mamá, dije, con una sonrisa en los labios. Adiós, Lina, hazlo bien. El banco de glamour era solo el principio. Illumine. Ahora la verdadera pregunta era, ¿a quién traería para alimentar el próximo banco?